Ya estamos con la primera invitada, me refiero a la diputada por el Frente Amplio, Cristina Lustenberg. Bueno, estaremos hablando de este proyecto de garantías para las infancias y adolescencia que fue postergado por tercera vez en Cámara de Diputados para su votación. Quedó para la primera semana de octubre. Primero agradecerte por acompañarnos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Paula y Alejo, por invitarme a este programa, a conversar de algo que a veces es invisibilizado, de la importancia que tiene para un país que legisle y acuerde entre toda la ciudadanía que no hay cosa más importante que cuidar a los niños que ya están. Cristina, ya estaremos hablando de lo político, de qué es lo que pasa con esta postergación, a qué se debe, cuáles son los argumentos que han esgrimido, pero quiero primero hablar del estado de situación. ¿Qué es lo que podemos saber por las encuestas, por los números, en cuanto a nuestras infancias y adolescencias? Y bueno, yo escuchaba cuando ustedes estaban con la consigna y cómo conversaban, interactuando, y la verdad que la situación de la infancia y adolescencia en nuestro país es desgarrante. Yo soy pediatra de profesión, hace muchos años ejercí como pediatra, me tocó ejercer en los gobiernos de Frente Amplio diferentes responsabilidades y hoy acompañar cosas que este gobierno ha implementado vinculado a la infancia y la adolescencia, pero los números son desgarrantes. Hoy el Uruguay tiene 800.000 niños y adolescentes, de los cuales 157.000 niños y adolescentes hoy están por debajo de la línea de la pobreza. Quiere decir niños y adolescentes donde no tienen las condiciones básicas de alimentación, de vivienda, de vestimenta. El Uruguay tiene 30.000 niños hoy viviendo en condiciones de emergencia habitacional. Estamos hablando de niños que viven en casas de piso de tierra, material de desecho en sus paredes o el techo y sin acceso a saneamiento. El Uruguay tiene y tenemos 7.473 niños y adolescentes que por parte de los equipos interdisciplinarios de INAU, de salud, de educación o de organizaciones de la sociedad civil, diagnosticamos e intervenimos en situaciones de abuso y de maltrato. Y el Estado uruguayo repara, o sea, ya vamos llegando tarde a una situación donde un niño es violentado, donde es abusado una niña, de la coyuntura que genera algo que tenemos que lamentar de forma tan extrema, y solamente el Estado repara con atención a esas situaciones en un 8%. Tenemos múltiples situaciones como para decir que la situación de los niños en el Uruguay hoy no es la adecuada para un país que nacen tan pocos niños, que la política pronatalista, que a veces ese miedo que tenemos los uruguayos de que nos vamos a extinguir. Bueno, la mejor política pronatalista que puede hacer un país es proteger a los niños que ya están. Entonces, de verdad que los indicadores de hace muchos años, miren que el Uruguay, cada vez que tiene una crisis socioeconómica importante, como ustedes son jóvenes, yo voy a cumplir 58 años, pero desde la crisis que tuvimos en el año 82, 83 en este país, la crisis del 2002, 2003, ahora en la pandemia, los hogares que más son afectados son los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Y de verdad que no hay injusticia tan grande, más grande, que el lugar donde nazca un niño condicione las posibilidades que ese niño tenga de aprender, de desarrollarse, de ser feliz. El Uruguay, miren, tiene un tema hasta de escala, no debería ser un tema de derechos, ético. Hay evidencia que después, si tengo oportunidad, les digo hasta económica. Es mucho más barato para un país que tan preocupado está, ustedes creo que lo esbozaban. Fíjense que un país que está preocupado por la educación, por la cohesión social, por la seguridad, por la inserción que vamos a tener en un mundo del trabajo que cambia, que nos exige mayores habilidades. Bueno, todo eso está condicionado mucho por los primeros años de vida. Hay una imagen que a veces yo muestro que me cuesta, porque es verdad que no me gusta ni estigmatizar, hay dificultades en todos los quintiles y en todos los sectores socioeconómicos con la infancia, pero entendamos que cuando el 80% del cerebro crece y se desarrolla en los primeros años de vida. O sea, las habilidades socioemocionales, cómo nos vamos a relacionar, las habilidades cognitivas superiores de cómo vamos a aprender el lenguaje, la matemática, la expresión, tiene que ver mucho con las posibilidades que nosotros tuvimos de estar bien alimentados, de tener afecto, de tener estimulación en los primeros años de vida. Entonces, eso que uno de ustedes decía, no todos partimos con el mismo piso para comenzar
la carrera de la vida. Entonces, de verdad que el Uruguay amerita, y este es un tema que tiene que ser de todo el país, o sea, que ustedes hoy como comunicadores y como periodistas en este ámbito pongan este tema que a veces no rinde. Yo que estoy vinculada a actividad política, ¿saben la cantidad de gente que me dice, Cristina, habla de otros temas porque no rinden votos que tú te pases luchando y bregando por la infancia? Entonces, de verdad que es algo que para el Uruguay la viabilidad del país está condicionada por lo que hoy estemos haciendo por los niños y niñas que nazcan en nuestro país. Entonces, de verdad hay un análisis, la situación de la infancia en nuestro país está sobrediagnosticada. Hay estudios en todas las áreas, en educación, en salud, en protección social, de que ya más se sabe qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay un estado de situación que nos debe interpelar como país, que lo que estamos haciendo, pese a los esfuerzos que se vienen haciendo hace muchos años, todavía no es el adecuado para que el lugar donde nazca un niño, que son tan poquitos niños. El otro día yo decía en una entrevista en una radio, el Uruguay tiene la trazabilidad del sistema vacuno, yo hoy vengo de la exposición de la ARU, sí. Hablo con mucha gente vinculada al agro en el país y me parece que es una herramienta de desarrollo del país muy importante, pero tenemos la trazabilidad desde que una vaca hasta que la carne se consume en el mercado más exigente del mundo. Hay una trazabilidad importante ese producto. Sí. Y los niños en nuestro país, la trazabilidad, los sistemas de información están totalmente fragmentados. Eso. Y para que cualquier ciudadano que esté escuchando, si en su familia tiene un niño con un trastorno del espectro autista, sabe que migra entre varias oficinas del Estado, que el Estado está fragmentado, a veces en una propia institución, tiene que explicar en la propia ventanilla la misma situación vinculada a esa afectación o una discapacidad severa. No se juntan los sistemas de información de la ANEP, del Ministerio de Desarrollo Social, de Salud, del INAU. Hay intentos, está el CIAS dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Yo converso mucho con el director actual, que es Antonio Mansi, que es una persona muy formada en el tema, y se están haciendo esfuerzos como se hicieron en gobiernos anteriores, pero vamos muy lentos. Mientras que nosotros legislamos, mejoramos, la vida de cientos y de miles de niños está condicionada por eso. Y cada año es determinante, en definitiva. Y cada año es determinante, es verdad que hay excepciones, hay resiliencia, pero cuando uno diseña la política pública de un país, no puede estar vinculada a las excepciones y que cada uno de nosotros va a salir solo a puro esfuerzo. Otra cosa que te escuchaba decir que es que la infancia no es dentro de 1 o 2 años, la infancia es ya. Es así lo que tú decís, Alejo. Hay una frase, yo soy hija de maestra, y que mi madre siempre decía, es una frase de Gabriela Mistral, maestra chilena y poetisa, que de verdad siempre dice esa frase, el futuro de los niños siempre es hoy. El Uruguay siempre hemos pensado al revés, ¿qué país le dejamos a los niños y adolescentes? Cuando es al revés. Para desarrollar el país tenemos que estar cuidando hoy qué niños y adolescentes estamos generando como sociedad. En el marco de este proyecto, ¿llegaste a analizar cuánto destina el país para las infancias? Más allá de lo que pueda llegar a ahorrarse en un futuro si hace un buen trabajo, más allá de eso, ¿cuánto destina hoy el país? Sí, hoy el Uruguay, mira, en el gasto público social, dirigido a infancia y adolescencia, que es lo que destinamos en educación, en salud, en protección social, invertimos 4 veces más que 4 veces menos que en los adultos. Bien. O sea, tenemos un porcentaje que es como el 0,6% del PBI, que no llega a ser, es 4 veces menos que los países más desarrollados. Bien. Entonces, en el Uruguay tenemos 3 problemas vinculados a infancia. Invertimos mucho menos que los países más desarrollados. Los países nórdicos, que son como nuestra referencia para tener, invierten 4 veces más que nosotros, teniendo una política muy robusta de un sistema de cuidados, de educación inicial, de protección social en los primeros años de vida, con una política de vivienda y de inserción en el mundo del trabajo, porque convengamos que cada hogar que hay un niño viviendo por debajo de la línea de la pobreza, hay adultos que no tienen los ingresos suficientes o las capacidades para cubrir esas necesidades que tiene ese niño. Entonces, el Uruguay invierte 4 veces menos, o sea, todavía el porcentaje del PBI es más bajo, pero cuando invertimos, lo invertimos de forma fragmentada, que es lo que el proyecto de ley que nosotros estamos trabajando y con un acuerdo interpartidario esperamos que se consolide en la votación, pero lo venimos trabajando porque entendemos que estos acuerdos requieren de todos, porque cuando ustedes escuchan que un político dice esto tiene que ser una política de Estado, bueno, eso quiere decir que tiene que trascender a quien gobierna legítimamente, porque
¿Por qué estos temas requieren mucho acuerdo? Porque hay que verlos con generosidad. Los políticos siempre queremos ver cosas que nos reditúen a corto plazo para ser reelectos. Y en los temas de infancia y adolescencia, los niños no votan, son como las personas privadas de libertad, son colectivos que requieren del mundo adulto que reclame por sus derechos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El Estado está fragmentado, invertimos porque nuestro presupuesto tiene un diseño compartimentado en salud, en educación, en protección social, y no vemos que las familias no se pueden compartimentar. Y después también superponemos recursos. A veces vemos en una familia que es intervenida, acompañada, me gusta usar el término, por varias sectoriales del Estado u organizaciones de la sociedad civil, y también cuando a veces trabajamos con esas familias, no estamos dotados de materialidad. Yo trabajo con una familia. Miren, hace poco vino una familia, el año pasado, una situación muy desgarrante, porque la pandemia desnudó problemas importantes en salud mental, sobre todo en los adolescentes, en los adultos mayores, temas que el Uruguay tiene también, la pandemia desnudó, digamos, de forma más visible, ¿no? Pero una familia con un niño de 8 años, con un intento de autoeliminación, imagínense a los 8 años, para que un niño opte por esa acción de pensar en quitarse la vida, y su prestador de salud le dio la atención inmediata en la emergencia, pero después la continuidad por un equipo asistencial la familia no lograba. Claro. Entonces, imagínense, es desesperante. El país invierte el 10% del PBI. Fíjate que ahí sí invertimos mucha plata en salud. ¿Y cómo el sistema de salud no va a dar respuesta a algo tan grave como un intento de autoeliminación en un niño de 8 años? Entonces, algo no estamos haciendo bien. Sí, en el seguimiento, ¿no? En el seguimiento, en la asignación de recursos, en el diseño. El Uruguay tiene que tener mecanismos de eficiencia, de eficacia. Del Estado tiene que estar en función de las necesidades que tienen las personas. No podemos tener una burocracia que condene a que miles de niños y sus familias tengan estas condiciones de no atención. Para una familia de clase trabajadora, yo no sé si ustedes tienen hijos, ustedes son muy jóvenes, pero cuando uno decide, por suerte nuestro país tiene políticas cada vez más de salud sexual y reproductiva, que también eso ahí genera desigualdad, porque lo hemos trabajado en el embarazo en adolescentes y en niñas, hay indicadores, el Uruguay tiene muchas diferencias entre los que tenemos mis hijas o ustedes, que tienen acceso a otras condiciones, a adolescentes y niñas que quizás viven en otras condiciones y sufren abuso, violencia, o su proyecto de vida, en vez de ir por la educación o el trabajo, forma parte de desarrollar quizás la maternidad de forma muy temprana. Y eso hay evidencia en el Uruguay que se viene avanzando. Pero cuando una familia decide, hombres y mujeres, tener hijos, de verdad se hace muy difícil. Si la mujer está inserta en el mundo del trabajo, tiene acceso a la licencia parental, que recién el Uruguay avanzó en el año 2013 en licencias parentales y logramos tener un piso mínimo. Pero después tenemos un déficit de cobertura muy importante hasta que uno accede, si tiene la posibilidad de acceder a un CAIF o a un centro de educación inicial financiado por el Estado, si no es gasto bolsillo. Fíjense las diferencias. Las mujeres de los quintiles que pertenecemos tenemos los ingresos mejores, lo que se llama el quintil 4 y 5, destinamos recursos, pagamos de bolsillo un muy buen centro de educación inicial o de calidad para dejar a nuestros hijos, o después tenemos acceso a ir a centros de educación de 8 horas. Entonces, por eso es que el Uruguay tiene que cambiar todo su diseño. Tenemos que mejorar las licencias parentales, tenemos que tener más acceso a centros de educación inicial de calidad de 8 horas para que las mujeres podamos tener autonomía económica e insertarnos en el mundo del trabajo y no tener un hijo nos condene a dejar de trabajar. Ahora, Cristina, bueno, este proyecto que en realidad está desde el 2017, por lo que estuve estudiando, bueno, dando vueltas con algunas modificaciones, idas y venidas. Lo que el eje fundamental es, bueno, generar un organismo que unifique todos estos recursos. Mira, Paula, el proyecto no propone una institucionalidad nueva. Eso sí me gusta aclararlo, porque al contrario, va en contra de la burocracia para facilitar que el Estado sea más eficiente para resolver los temas que tienen las familias con hijos. Entonces, lo que hace es que ordena un gabinete, pero son los ministros y no delegables, porque eso también es importante, sino a veces uno genera y crea institucionalidades que a veces no tienen impacto. Esto genera con los ministros de Desarrollo Social, que lo coordina, está el ministro de Educación, de Vivienda, de Trabajo, de Salud, está el BPS, está
ACE, está la ANEP, están todas las instituciones. Y el presidente también. Y el presidente, y también la OPP y el Ministerio de Economía y Finanzas. Bien. Desde ese lugar se diseña una estrategia única en el país de qué es lo que tenemos que hacer en 5 años, 10 y para adelante vinculado a infancia. Con indicadores, porque miren ahora una cosa que pasa, no sé si ustedes observaron, ahora tuvimos la instancia, estamos en la rendición de cuentas, y este gobierno propuso, y nosotros acompañamos como bancada de Frente Amplio, una partida de 50 millones de dólares para primera infancia. Sí. Cuando uno la va desagregando en cada uno de si es educación, si es vivienda, si es salud, se ha ejecutado muy poco. El Uruguay tiene un tema de gestión. Claro. No solamente es asignar más recursos. Fíjense que acá hay recursos, quizás no los óptimos, pero hay una partida de 50 millones de dólares que se ha ejecutado muy poco. Claro. En estos 2 años que tendría que haberse ejecutado, puntualmente en el año 2002. Y cuando no se ejecuta, estamos hablando de estos niños que sufrieron violencia y no son acompañados, de situaciones de emergencia habitacional, no ahora la situación lamentable que están sufriendo los ciudadanos del departamento de Cerro Largo, ¿no? Que es ver esas imágenes y ver lo que está pasando es muy triste, pero estamos hablando de esos 30.000 niños en emergencia habitacional. Estamos hablando de todas las situaciones de no acceso a veces a prestaciones básicas de salud. Y que lo viven todos los días, ¿no? Que no, y no que lo viven de una todos lluvia, los días. De un viento, exacto. De un tornado. Entonces, eso no nos podría pasar en un país tan chico como nosotros. Entonces, lo que hace la ley es que genera ese gabinete, ordena lo que ya hay, genera una estrategia única y después con un sistema de información único, eso que yo les decía, que sepamos los niños desde la etapa del embarazo, cuando nacen, si están insertos en salud. Si yo estoy trabajando en el sector salud, sé ese niño qué prestaciones tiene. Hoy lo podemos hacer en nuestro país. Esa trazabilidad. Esa trazabilidad. Son muy pocos niños en el Uruguay. Cristina, ahora, ¿qué pasa? Está claro, ¿no? Que hay necesidades, que hay falta de coordinación, había unanimidad política, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué otra vez para atrás? Y a veces la política es una herramienta maravillosa y otras veces priman yo qué sé, intereses como menores, digamos. En este proceso yo tengo esperanza de que hay mayoría de los parlamentarios, de hecho, miren, el Partido Colorado desde el inicio apoyó el proyecto. La diputada María Eugenia Rosselló, el diputado Esquipani han sido voceros de acompañar el proyecto. Yo me reuní con el expresidente Sanguinetti, con el comité ejecutivo del Partido Colorado. Cabildo abierto, la mayoría, de hecho la observación y la única observación se corrigió, fue propuesta por el diputado Martín Sodano. Es la única observación en todos estos años que hemos recibido y que fue contemplada desde la segunda versión del proyecto. El Partido Nacional, nosotros nos reunimos con el directorio del Partido Nacional, con el presidente de la República. Nosotros tuvimos una reunión muy buena con el presidente de la República, siendo muy de verdad, muy receptivo a la situación que tiene la infancia y que algo diferente y más eficiente tenemos que hacer como Estado. ¿Dónde está el núcleo del retraso? Y bueno, por ahora no sabemos. Primero fue la primera postergación, si la entendimos, y la hablamos con el presidente de la Cámara, el legislador Sebastián Andújar, de que estaba en el marco de la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados, entonces a veces vio que la rendición de cuentas es más confrontativa porque uno analiza lo que se ejecutó, lo que falta. Entonces, y como esto es algo que estamos tratando de cuidar y es para adelante, porque es una ley que ordena lo que está, permite ver dónde tenemos los déficits presupuestales o de diseño, para que en el presupuesto, fíjense, del año 2025, que es cuando se define el presupuesto para los 5 años siguientes, gobierne quien gobierne, podamos tener un Estado. Por eso también es importante la premura, que no nos pase como nos pasó en la legislatura pasada, que cerca de la campaña electoral es difícil a veces que salgan proyectos entre todos. Que fue exactamente lo que pasó. Que es lo que nos pasó. Y fíjense que yo siempre pienso que la ciudadanía, cuando nos elige, vote a quien vote, más allá que podemos tener diferencias ideológicas, conceptuales, nos pide que tengamos un piso mínimo de acuerdo. Piensen ustedes, ¿no? ¿Qué les gustaría? Que los políticos, temas de educación, de vivienda, de inserción en el mundo del trabajo, nos pongamos de acuerdo. Sean políticas de Estado. Políticas de Estado que permanezcan, que nos escuchemos todo, que veamos qué funcionó, qué no. Entonces,
Fíjense, el Partido Independiente ha dicho que está de acuerdo, está Peri, el diputado Luz, el Partido de la Gente. Partido Nacional. Bueno, el Sí, Partido todo. Nacional es donde tenemos las dificultades. Está ahí. Que está ahí en algunos legisladores que todavía nos han dicho Supuestamente van a plantear una que van a modificación, plantear unas lo que han dicho, modificaciones sí. que no la han hecho. Nos llama la atención porque en todos estos años no la hicieron en el marco de la discusión que hemos tenido, pero bueno, Bien. las La discusiones comisión son se aprobó por así. unanimidad, además. Y por unanimidad, bueno, pero es así, el proyecto hasta que no se aprueba está bien, es Sí, factible de que haya, y ojalá sea que vayan a presentar una modificación, una sugerencia, que la analizaremos entre todos, pero ojalá Que que se pueda esto votar, que se pueda votar, sí. porque después requiere la votación en la otra Cámara, y después lo importante es que se reglamente en el año próximo. Claro. Y se pueda diseñar para el otro año, porque si no, nos va a agarrar de nuevo otra legislatura que vamos a seguir haciendo por inercia más de lo mismo, y los problemas estructurales del país de la infancia van a seguir estando. Cristina, tenemos que despedirte, nos quedamos la verdad que sin Sí. tiempo. Obviamente nos quedaríamos toda la tarde charlando porque son temas muy importantes para el país. Esperemos que se dé esta votación, fue postergada para la primera semana de octubre, esperemos que se dé y bueno, y que finalmente sea aprobado el proyecto. Te agradecemos por estos Gracias minutos. a ustedes y a la ciudadanía que se involucre en este tema, porque de verdad es una causa que vale y tenemos que todos de una manera u otra cinchar para que el país y el Estado garantice derechos a los niños. Totalmente.